Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta primera meditación del retiro nos va a ayudar a profundizar en ese diálogo nuestro con Jesús. Acudimos, como siempre, al Evangelio, donde además el Señor nos muestra esa intimidad que Él tenía con su Padre Dios. Dice el evangelista San Mateo: despedida la multitud, subió al monte a orar a solas. Y después de anochecer, permanecía Él solo allí. A mí siempre me ha sorprendido esta escena. Señor, ¿qué le contaba tú a tu Padre durante toda la noche? ¿Qué estabas contándole que tu Padre Dios ya no supiese? Jesús, ¿tú por qué empleabas tanto tiempo en hablar con Dios? Nos damos cuenta, tú y yo, de que Jesús necesitaba hablar con su Padre. Que ese trato con su Padre era fruto de su intimidad, de su ser de la misma naturaleza divina, el Padre y el Hijo unidos con el Espíritu Santo. Por eso, San José María, en Es Cristo que pasa, nos dice: oración mental es ese diálogo con Dios, de corazón a corazón, en el que interviene toda el alma, la inteligencia y la imaginación, la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria corriente. San José María te dice nuestra pobre vida humana, y efectivamente, en comparación con la vida divina, es bastante pobre. Aunque pensemos que el participar con Dios de la gloria celestial va a ser un poco aburrido porque vamos a estar sin saber qué hacer. Pero no es así. Es entrar en la intimidad de Dios, como Jesús unido a su Padre. Una meditación que contribuye a dar valor sobrenatural, a ver el sentido con el que Dios ve las cosas, la razón divina de las cosas. Aunque nuestra vida ordinaria, corriente, vamos a utilizar el otro calificativo que utiliza San José María, corriente, esa que hacemos todos los días. Ahora, en estos días, se ha alterado bastante nuestra vida ordinaria, corriente, porque o no salimos a trabajar, o salimos a trabajar pero con unas circunstancias un poco difíciles, distintas, complicadas, o trabajamos en casa, o incluso pues estamos rodeados, puede ser que estés rodeado de tus hijos, que te impiden llevar una vida normal y corriente porque hay mucha intimidad y mucho tiempo. Esa vida ordinaria, corriente de ahora, de estas circunstancias especiales de ahora, también tiene que meterla tú en Dios. También tienes tú que tratarla con Dios. Tienes que hablarla con Dios. Ya sé que a lo mejor tienen menos intimidad porque la casa es pequeña y hay lo que hay. Pero siempre que ocurren estas cosas me acuerdo de aquella anécdota que oí contar, no sé hasta qué punto, pues está bien narrada por mi parte, de aquella madre que intentaba hacer la oración con su hijo pequeño y la opción que tomó es tener a su hijo en brazos. E intentaba que su hijo estuviera tranquilo. Y le dijo, vamos a hacer un juego. El juego consiste en que yo
leo unas palabras de este libro y después estamos callados, con los ojos cerrados, no sé, callados, pensando. La pobre madre consiguió convencer al hijo de que hiciera eso y leyó un punto de camino, que te lo leo de memoria porque me acabo de acordar, de que, pues, si te levantas de la mesa sin haber hecho un pequeño sacrificio, has comido con un pagano. Silencio. Y no duró mucho. Al instante el niño le pregunta a mamá, mamá, ¿qué es un pagano? La madre se lo explica como puede, más o menos. Silencio. Mamá, ¿qué es un sacrificio? Se vuelve a explicar la madre qué es un sacrificio. Silencio. Y ya, la tercera y última introducción, yo creo, de la anécdota. Mamá, llevo 3 años comiendo como un pagano. Pues mira, eso es oración. Esa madre estaba haciendo oración con su hijo, porque también ella estaba pensando que el Espíritu Santo le hablaba a través de su hijo. A través de la vida ordinaria, corriente, Dios nos habla, pero necesitamos sentarnos para estar a solas con Él y recordar lo que nos ha dicho y escuchar lo que nos quiere decir de nuevo, lo que nos va a repetir, y aplicarlo a esa vida corriente que muchas veces es excusa para no pararnos. Leemos otro pasaje del Evangelio, también de San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues así fue tu beneplácito. Qué bonitas son estas palabras del Señor, ¿verdad? A los pequeños. ¿Cuántas veces, como la anécdota anterior, los niños pequeños nos pueden ayudar y enseñar a hablar con Dios? Las has revelado a los pequeños. La oración permite dirigirnos a Dios como lo hace Jesús, como Él a su Padre, con cariño, con confianza, con sencillez. Decía San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su Criador. Eso es lo que muchas veces nos impide hacer oración, que no nos ponemos a la altura de nuestro Padre Dios, que no nos ponemos a la altura de nuestro hermano Jesús para hablar con Él. Por eso el Señor nos habla de has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes. Los sabios, prudentes en el más sentido de la palabra, porque en la segunda meditación hablaremos de la virtud de la prudencia, de los que se sienten muy inteligentes. A los sabios, a los que piensan que saben todo, a los orgullosos, a los que están pagados de sí mismos, esos no necesitan hacer oración, no necesitan hablar con el Señor. Es más, no se paran ni a mirar de que en esa cajita que está aquí junto a nosotros está Jesús. ¿Cómo va a estar Dios ahí? ¿Cómo Dios se va a rebajar a meterse en una caja ella? ¿Cómo yo me voy a rebajar a hablar con Dios? Es imposible que Él me preste atención. ¿Cómo voy a prestarle yo atención a Él? A los sabios y prudentes. En cambio, Señor, se lo ha revelado a los pequeños. El camino de la oración es camino de humildad. Por eso decía San José María eso. Tan importante que la inteligencia, la imaginación, la memoria, la voluntad intervengan para la oración. Es un camino de humildad, de acercarnos al Señor. Sucedió, este pasaje ya no es de San Mateo, es de San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Yo pienso, te vuelvo a repetir la misma idea que te decía antes, ¿de qué hablaba Jesús? Tú que hablabas con tu Padre, pero se hace mucho en una noche hablando con Dios, mucho, mucho, mucho. Después de una noche en oración, Señor, tú escogiste a los 12, con una mirada tuya, Dios y hombre verdadero,
conoces a la persona perfectamente. ¿Por qué te pasas una noche en oración antes de escoger a los 12? Porque sabe que los 12 necesitan de tu oración, necesitan de tu diálogo con el Padre, necesitan de tu apoyo en la oración, como tú y yo también necesitamos de la oración de Cristo, como necesitamos de la oración, como los demás necesitan de tu oración. Preparando la meditación me acordaba de una anécdota que relata este cardenal de la Iglesia Católica, que es don Julián Herranz Casado, que en un libro suyo, que se titula En las afueras de Jericó, recuerdo los años con San José María y San Juan Pablo II, habla de un recuerdo de un amigo suyo, también cardenal Descour, también polaco, como Juan Pablo II, que era muy amigo de Juan Pablo II desde los años jóvenes seminario, y que cuando iba a Roma, Juan Pablo II, todavía obispo o arzobispo o cardenal, se alojaba en el apartamento que tenía cardenal Descour en Roma, porque él vivía y trabajaba en Roma desde hacía muchos años. Y cuenta, otro día en que Wojtyła se alojaba en su casa, durante uno de sus viajes a Roma, me contó Descour la sorpresa que se había llevado una de las noches. Fue así. Hacia las 2 o las 3, Andrea, el nombre de Descour, oyó algunos ruidos leves y sigilosos en el pasillo. Se levantó alarmado, pensando que pudiera haberse colado algún extraño, y salió de su habitación sin encender la luz. Notó cierto resplandor al comienzo del largo pasillo, a la izquierda de la puerta del apartamento, como procedente de la capilla. Ya una capilla más pequeña que esta, o como este oratorio que tenemos en esta casa. Se fue acercando lentamente, silenciosamente, y vio una escena que le dejó sobrecogido. Boca abajo, en el suelo de la capilla, postrado ante el sagrario, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados, rezaba Karol Wojtyła. Andrea lo contempló así un largo rato y se retiró cuidadosamente para no distraerlo. Al terminar de contarme lo sucedido, añadió Descour: sé que no habrá sido la única noche. He dado la indicación de que se ponga moqueta en el pavimento de la capilla. Un detalle muy bueno de un amigo que quiere que su amigo pueda rezar tranquilamente y sin coger frío toda la noche. Tumbado, el tiempo que fuera, tumbado. Yo pienso en ese gigante que es San Juan Pablo II, que sostuvo la Iglesia, que tiró hacia arriba de todo lo que formamos parte de la Iglesia, que consiguió del Señor tantas vocaciones al sacerdocio, que hizo tantas cosas con su oración tumbado delante del sagrario. Este ejemplo que nos daba Juan Pablo II nos podemos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Decía el propio Juan Pablo II: la oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia. Venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza. La oración es ante todo un acto de inteligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de confianza y de abandono en aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración es un diálogo misterioso, pero real, con Dios, un diálogo de confianza y amor. Pues sí, un diálogo en el que también en estos días en el que estamos en las circunstancias un poco más complicadas y más difíciles, pues puedes hacer la oración tú en voz alta, a lo mejor con tu marido o con tus hijos, o con tu mujer, claro, he dicho marido antes, pero puede ser mujer, con tus hijos. Y puedes hacer la oración en voz alta y le dices al Señor personalmente lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te ilusiona. Y le transmites al Señor pues esos planes que tienes y las preocupaciones que tienes y las peticiones que quieres hacerle, y le cuentas y animas a que ese hijo tuyo o esa hija tuya
también intervenga y haga la oración en voz alta. Me viene a la cabeza cuando San José María, en momentos difíciles de la historia de la Iglesia y de peticiones grandes, se marchó a México a hacer esa novena ante la Virgen de Guadalupe. Y estando en aquel sitio apartado donde estaban pues don el Beato Álvaro y don Javier Echevarría y algún otro más, pues después, entre misterio y misterio, solía hacer oración en voz alta. Y animaba a los presentes también a que hicieran la oración en voz alta. Pues también puedes hacer tu oración en voz alta ahora. Digo porque las circunstancias te comprimen y te pueden encerrar en tu casa. No pasa nada por hacer la oración en voz alta. Incluso cuando estés un poco distraído o distraída y te cuesta hacer la oración porque tienes en la cabeza muchas cosas, también se puede hacer la oración escribiendo, Después romper los papeles, los quemas, lo que sea, o lo borras del móvil y ya está. Pero puedes hacer la oración escribiendo. Cuando el Señor te dice orad en todo momento, nos está pidiendo que nunca perdamos el trato interior con Dios. Y si ahora estamos pasando por momentos difíciles, que es cuando más tendríamos que rezar, vamos a decirlo así. Cuando hay gente, por desgracia, lo leímos en la primera lectura del domingo, cuando hay gente como el pasó por el desierto del pueblo de Israel, que estaba pasando esas dificultades, se rebelaba contra Dios. Cuando hay gente que a lo mejor en estos momentos difíciles se puede rebelar contra Dios, ¿cómo permite esto Dios? Pues es el momento de decirle al Señor, Señor, voy a acudir a ti a la oración, a hablar más contigo, a pedirte más ayuda, a pedirte más consejo, a pedirte más abandono, paz. Planteo mi oración como un momento privilegiado para conocer y tratar a Dios. Dedico un tiempo fijo. Dios llama incansablemente a cada persona a ese encuentro misterioso de la oración. Dios es el que toma la iniciativa en la oración. No lo olvides, Él está aquí en el salario con nosotros. Él está en tu alma en gracia. Si estáis 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de vosotros, poniendo en nosotros el deseo de buscarle, de hablarle, de compartir con Él nuestra vida. La persona que reza, que se dispone a escuchar a Dios y a hablarle, responde a esa iniciativa divina. Cuando rezamos, es decir, cuando hablamos con Dios, el que ora es todo el hombre. Por eso dice San José María, siempre que sentimos en su corazón deseo de mejorar, de responder más generosamente al Señor, y buscamos una guía, un norte claro para nuestra existencia cristiana, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las palabras del Evangelio. Conviene orar perseverantemente y no desfallecer. Y añade San José María, la oración es el fundamento de toda la labor sobrenatural. Con la oración somos omnipotentes y si prescindiésemos de este recurso no lograríamos nada. No lograríamos nada. Conviene rezar perseverantemente y ahora más. Y ahora más. Te cuento otra anécdota que seguro que la conoces porque está relatada en bastantes sitios. Y hace recientemente también la leía en un libro, pero bueno, la anécdota es de un arzobispo, después cardenal, Angelo Comastri, que recuerda cuando él era un sacerdote joven y tuvo un encuentro con la Madre Teresa. Le preguntó que qué podía hacer, y ella me miró con 2 ojos límpidos y penetrantes y luego me dijo, ¿cuántas horas reza por día? Me quedé sorprendido por tal pregunta e intentando defenderme le repliqué, Madre, de usted me había esperado un reclamo a la caridad, a una invitación a amar a los pobres. ¿Por qué me pregunta cuántas horas rezo? La Madre Teresa me tomó las manos y las apretó entre las suyas, casi como para transmitir lo que tenía en el corazón. Luego me confió. Hijo mío, sin Dios somos demasiado pobres para poder ayudar a los pobres. Recuerda, yo soy solo una pobre mujer que reza. Rezando, Dios pone en mí su amor en el corazón y así puedo amar a los pobres orando. Sé escuchar a Dios y aprender a conocerle la lectura de la Sagrada Escritura. Le cuento mis deseos y esperanzas, mis alegrías y sufrimientos. Vamos a acudir a la oración. Terminamos, como siempre,
acudiendo a la Santísima Virgen. Mira, no olvides que el Señor le dijo a la samaritana, lo leíamos en el Evangelio del domingo, si conocieras el don de Dios. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos, te pedimos ahora. El don de Dios que te tenemos a ti, enséñame a orar. Soy ejemplo para mis hijos, le enseño a rezar a ellos también. A mis amigos les hablo de rezar. Madre mía, tú nos has enseñado a rezar. Hágase en mí según tu palabra, dijiste tú. Mi alma glorifica al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.